En la tormentosa travesía de la vida, todos deseamos una guía que nos oriente entre las dificultades y desafíos emocionales. En la antigua Grecia, Epicteto, un filósofo estoico, nos ofreció una luz de sabiduría que continúa iluminando nuestro camino en la actualidad. Sus principios estoicos no solo cambiarán tu visión de la vida, sino que también te dotarán de las herramientas necesarias para afrontarla con valentía, dignidad y fortaleza. Imagina la vida como un barco navegando en aguas inciertas, y los principios de Epicteto como las velas que nos permiten navegar con dirección, tanto en tiempos de calma como de tormenta. Cada uno de estos principios es una perla de sabiduría, nacida del análisis profundo y la experiencia, y actúa como una brújula que nos guía hacia la paz interior y el equilibrio emocional. Desde la filosofía estoica hasta la actualidad, esta sabiduría ha proporcionado estabilidad a quienes han elegido aplicarla. En este vídeo, exploraremos en detalle estos 44 principios, compartiendo citas reflexivas, historias inspiradoras y consejos prácticos que te ayudarán a integrar esta filosofía en tu vida diaria. Desde aprender a controlar lo que está en nuestras manos hasta aceptar la inevitabilidad de la muerte, pasando por cultivar la gratitud y practicar la paciencia, veremos cómo estos principios estoicos pueden transformar tu perspectiva y, con ello, tu vida. Así que prepárate para un viaje de autodescubrimiento mientras te adentras en el vasto océano de la filosofía de Epicteto, convirtiéndote en el capitán de tu propio destino, guiado por estos principios atemporales. Antes de comenzar, asegúrate de escribir cada principio en un cuaderno o libreta y repásalos cada mañana. Si es necesario, mira el vídeo cuantas veces sea necesario. Empecemos con el primer principio. Principio 1. El timón de tu propia vida. Imagina que tu vida es un barco que navega por el océano de la existencia. Epicteto nos enseña que somos los capitanes de nuestra embarcación y que controlamos el timón. Nuestras acciones y decisiones están bajo nuestro control. Debemos concentrarnos en lo que podemos controlar, como nuestras actitudes y decisiones, y aceptar con calma lo que no podemos cambiar. Aunque no podamos controlar las circunstancias externas, siempre tenemos el poder de decidir cómo responder ante ellas. Principio 2. El arte de diferenciar. Como un alfarero que trabaja con barro, Epicteto nos anima a distinguir lo que está dentro de nuestro control de lo que no lo está. Nuestras creencias, valores y actitudes son modificables, pero los eventos externos y las opiniones ajenas están fuera de nuestra influencia. Al centrarnos en lo que podemos cambiar, encontramos libertad y autenticidad. Principio 3. Las dos asas de la vida. Epicteto usa la metáfora de una olla con dos asas, una que podemos sostener con calma y otra que no debemos tocar. Así debemos manejar nuestras experiencias y dificultades, con resiliencia y sabiduría, o dejándonos arrastrar por el estrés y la frustración. Principio 4. El poder del no. No es lo que nos sucede lo que importa, sino cómo lo interpretamos. Epicteto nos enseña a rechazar las emociones destructivas y a elegir deliberadamente cómo reaccionamos ante las adversidades, permitiéndonos conservar la calma y la perspectiva. Principio 5. La magia de la gratitud. Epicteto nos invita a enfocarnos en lo que tenemos y a valorar nuestras bendiciones. La gratitud nos ayuda a encontrar alegría en lo que ya poseemos, transformando nuestra visión de la vida y otorgándonos satisfacción. Principio 6. La virtud como faro. La virtud es el faro que guía nuestras decisiones. Actuar con virtud no solo nos beneficia personalmente, sino que también contribuye al bienestar general. La búsqueda de la virtud nos impulsa a vivir con integridad y sabiduría. Principio 7. Abrazar la mortalidad. Aceptar nuestra propia mortalidad nos permite vivir con propósito y significado. Al reconocer que nuestro tiempo es limitado, nos inspiramos a tomar decisiones que realmente importen. Principio 8. El espejo de la autoevaluación. Epicteto nos enseña a mirarnos a nosotros mismos a través del espejo de la autoevaluación, buscando el crecimiento personal sin depender de la aprobación externa. Principio 9. La fortaleza de la paciencia y la resistencia. Las dificultades son oportunidades para fortalecernos. Epicteto nos anima a mantener la calma y la perseverancia frente a las pruebas de la vida. Principio 10. Vivir el presente con plenitud. El presente es lo único que podemos controlar. Al enfocarnos en el ahora,
podemos disfrutar de la vida plenamente y liberarnos de las preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Principio 11. La importancia de la autodisciplina. La autodisciplina es esencial para transformar nuestra vida. Al resistir las tentaciones y tomar decisiones alineadas con nuestros valores, podemos vivir una vida más virtuosa y significativa. La autodisciplina nos permite ser dueños de nuestras acciones y, en última instancia, alcanzar un mayor nivel de autocontrol y autenticidad en nuestras vidas. Al practicar la autodisciplina, nos convertimos en artífices de nuestro propio carácter. Principio 12. La importancia de la integridad personal. La integridad es un pilar fundamental en la filosofía estoica de Epicteto. Epicteto nos enseña que nuestro carácter es la única posesión que realmente tenemos. Este principio nos recuerda que la integridad personal es un reflejo de nuestra virtud y moralidad. La integridad implica actuar en congruencia con nuestros valores y principios, incluso cuando enfrentamos dificultades o tentaciones. Nos desafía a mantener nuestra palabra, ser honestos y ser leales a nosotros mismos. La integridad es un faro moral que nos guía hacia una vida de coherencia y autenticidad, donde nuestras acciones reflejan nuestros valores más profundos. Principio 13. Cultivar la resiliencia mental. Epicteto nos insta a cultivar la resiliencia mental. La adversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad, nos recuerda. La resiliencia implica la capacidad de recuperarse y aprender de las dificultades, nos anima a ver los desafíos como oportunidades para crecer y fortalecernos. Este principio nos desafía a no rendirnos ante la adversidad, sino a enfrentarla con coraje y determinación. La resiliencia nos permite superar los obstáculos y transformar las dificultades en experiencias de aprendizaje. Al cultivar esta fortaleza mental, nos convertimos en personas más fuertes y capaces de enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Principio 14. El camino de la austeridad. Epicteto aboga por la austeridad como un camino hacia la libertad interior. El hombre libre es aquel que vive con austeridad, nos dice. La austeridad implica renunciar a las comodidades innecesarias y centrarse en lo esencial. Este principio nos desafía a simplificar nuestras vidas y a no ser esclavos de nuestros deseos materiales. Al vivir con austeridad, liberamos tiempo y recursos para enfocarnos en lo que realmente importa, el desarrollo de nuestra virtud y el cultivo de relaciones significativas. La austeridad nos lleva a una vida de mayor libertad y autenticidad, lejos de la esclavitud de las posesiones materiales. Principio 15. La tolerancia a la incertidumbre. La incertidumbre es una constante en la vida, y Epicteto nos anima a abrazarla en el 16º principio. No trates de forzar lo que no es necesario, nos dice. Este principio nos insta a ser pacientes y tolerantes ante las circunstancias inciertas. En lugar de resistirnos a lo desconocido, podemos aprender a abrazar la incertidumbre como una oportunidad para crecer y adaptarnos. La tolerancia a la incertidumbre nos permite mantener la calma en medio de situaciones impredecibles y tomar decisiones prudentes en lugar de reaccionar impulsivamente. Principio 16. El arte de escuchar. Epicteto nos recuerda la importancia de escuchar en el 17º principio. Ten 2 oídos y una boca para que puedas escuchar el doble de lo que hablas, nos aconseja. Este principio nos enseña a ser conscientes de la importancia de escuchar a los demás con empatía y comprensión. La escucha activa nos permite comprender mejor a los demás y fortalecer nuestras relaciones interpersonales. En lugar de imponer nuestras opiniones, aprendemos a abrirnos a las perspectivas de los demás y a construir puentes de comunicación más efectivos. Principio 17. La importancia de la educación continua. La educación es un valor fundamental en la filosofía estoica, y Epicteto enfatiza su importancia en el 18º principio. No dejes de aprender, nos insta. Este principio nos recuerda que el aprendizaje es un viaje constante a lo largo de toda la vida. La educación continua nos permite expandir nuestro conocimiento y desarrollar nuestras habilidades. Nos impulsa a buscar el crecimiento personal y a estar abiertos a nuevas perspectivas. Al invertir en nuestra educación, enriquecemos nuestras vidas y nos acercamos a la sabiduría. Principio 18. La generosidad del espíritu. La generosidad es un rasgo virtuoso, y Epicteto la promueve en el 19º principio.
El filósofo es generoso de espíritu, nos dice. Este principio nos llama a cultivar la generosidad en nuestras vidas, no solo en términos materiales, sino también en nuestra disposición a ayudar a los demás. La generosidad del espíritu implica ser amable, compasivo y solidario con los demás. Nos recuerda que la verdadera riqueza radica en nuestras acciones altruistas y en la forma en que impactamos positivamente en la vida de los demás. Practicar la generosidad nos lleva a vivir una vida más significativa y conectada con los demás. Principio 19. La sabiduría de la reflexión. En el 20º principio, Epicteto nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones y elecciones. No apresures tus juicios ni actúes sin reflexionar, nos aconseja. La sabiduría de la reflexión implica tomarnos el tiempo para pensar antes de actuar. Este principio nos desafía a no actuar impulsivamente, sino a considerar las consecuencias de nuestras acciones. Nos invita a cultivar la autodisciplina y la autoevaluación, asegurándonos de que nuestras decisiones estén alineadas con nuestros valores y principios. Principio 21. La importancia de la empatía. Epicteto nos enseña la importancia de la empatía en el 21º principio. Comprende que todos llevan consigo su propia carga. Nos dice. Este principio nos insta a desarrollar la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus luchas y desafíos. La empatía nos permite conectarnos de manera más profunda con las personas que nos rodean. Al comprender que todos enfrentan sus propias batallas y desafíos, cultivamos la compasión y la solidaridad. La empatía nos lleva a tratar a los demás con amabilidad y comprensión, creando relaciones más saludables y significativas. Principio 22. La aceptación de la imperfección. La búsqueda de la perfección puede ser agotadora y frustrante. Epicteto nos aconseja en el 22º principio, no esperes que los hombres sean perfectos y no te preocupes por sus faltas. Este principio nos invita a aceptar la imperfección inherente en todos nosotros, tanto en nosotros mismos como en los demás. La aceptación de la imperfección nos libera del juicio constante y nos permite abrazar la humanidad en su totalidad. Nos recuerda que todos cometemos errores y tenemos debilidades. Al practicar la comprensión y la tolerancia hacia las imperfecciones, fomentamos relaciones más compasivas y auténticas. Principio 23. La serenidad en la adversidad. Epicteto nos alienta a mantener la serenidad en medio de la adversidad en el 23º principio. No dejes que las circunstancias externas te perturben, nos dice. Este principio nos desafía a no permitir que las dificultades externas afecten nuestra paz interior. La serenidad en la adversidad implica cultivar la fortaleza mental para enfrentar los desafíos con calma y equilibrio. En lugar de reaccionar impulsivamente ante situaciones estresantes, aprendemos a mantener la perspectiva y a tomar decisiones conscientes. Esta serenidad nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas de la vida con gracia y sabiduría. Principio 24. La virtud como guía. En el 24º principio, Epicteto reafirma la virtud como guía fundamental. La virtud es la única buena, nos recuerda. Este principio nos insta a buscar constantemente la virtud en nuestras acciones y decisiones. La virtud se convierte en nuestro faro moral, iluminando el camino hacia una vida significativa y auténtica. Nos desafía a tomar decisiones basadas en principios éticos y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al hacerlo, cultivamos una vida de integridad y significado. Principio 25. El valor de la autenticidad de Epicteto nos enseña el valor de la autenticidad en el 25º principio. No te preocupes por lo que otros piensen de ti, nos aconseja. Este principio nos invita a ser auténticos y fieles a nosotros mismos, independientemente de las opiniones de los demás. La autenticidad implica vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, sin comprometer nuestra integridad para complacer a los demás. Al abrazar nuestra singularidad y ser genuinos en nuestras acciones, construimos una vida más rica y significativa. La autenticidad nos permite vivir de manera plena y honesta, sin miedo al juicio externo. Principio 26. La importancia de la integridad personal. Epicteto enfatiza la integridad personal en el 26º principio. La virtud está en el centro de uno mismo, nos dice.
Este principio nos insta a vivir nuestras vidas de manera coherente con nuestros valores más profundos y principios éticos. La integridad personal implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos desafía a mantener nuestra palabra y a actuar con coherencia en todas las áreas de nuestra vida. Al hacerlo, construimos una base sólida para una vida significativa y virtuosa. Principio 27. La prudencia en el juicio. La prudencia es fundamental en el 27º principio de Epicteto. Cuida tus propios juicios, nos aconseja. Este principio nos invita a ser cautelosos al hacer juicios sobre los demás y sobre las situaciones. La prudencia en el juicio implica no apresurarnos a conclusiones precipitadas o prejuiciosas. Nos desafía a considerar cuidadosamente la evidencia y a ser justos en nuestras evaluaciones. Al practicar la prudencia, cultivamos una mente abierta y justa, lo que nos permite relacionarnos mejor con los demás y tomar decisiones más informadas. Principio 28. La gratitud como actitud de vida. Epicteto nos recuerda la importancia de la gratitud en el 28º principio. Sé agradecido por lo que tienes, nos dice. Este principio nos insta a apreciar y valorar las bendiciones presentes en nuestras vidas, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. La gratitud como actitud de vida nos lleva a reconocer la abundancia que nos rodea, incluso en medio de las dificultades. Nos ayuda a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a ser conscientes de las bendiciones cotidianas. Al practicar la gratitud, vivimos con un corazón pleno y alegre. Principio 29. La empatía hacia uno mismo. La empatía hacia uno mismo es el tema del 29º principio. Epicteto nos anima a comprender y perdonarnos a nosotros mismos. No eres perfecto, pero eres humano, nos recuerda. Este principio nos invita a tratarnos con la misma compasión que ofrecemos a los demás. La empatía hacia uno mismo implica ser amables y comprensivos con nuestras propias imperfecciones y errores. Nos desafía a aprender de nuestras experiencias en lugar de juzgarnos con dureza. Al practicar la empatía hacia uno mismo, construimos una relación más saludable y compasiva con nosotros mismos. Principio 30. La búsqueda de la sabiduría. En el 30º y último principio, Epicteto nos anima a buscar la sabiduría como un objetivo continuo en la vida. La sabiduría es el camino hacia la verdadera libertad, nos dice. Este principio nos insta a cultivar una sed constante de conocimiento y entendimiento. La búsqueda de la sabiduría nos impulsa a cuestionar, explorar y aprender a lo largo de nuestras vidas. Nos desafía a buscar la verdad y a aplicar la sabiduría en nuestras acciones diarias. Al hacerlo, nos acercamos a la verdadera libertad mental y espiritual, enriqueciendo nuestras vidas de manera continua. Principio 31. La importancia del autocontrol. Epicteto nos recuerda la importancia del autocontrol en el 31º principio. El autocontrol es la llave de la virtud, nos dice. Este principio nos insta a dominar nuestros impulsos y deseos, permitiéndonos actuar de acuerdo con la razón y la virtud. El autocontrol nos ayuda a resistir las tentaciones y a tomar decisiones basadas en principios éticos. Nos desafía a no ser esclavos de nuestros deseos momentáneos, sino a ejercer un dominio consciente sobre nuestras acciones y emociones. Al practicar el autocontrol, cultivamos una vida de virtud y autenticidad. Principio 32. La importancia de la paciencia. La paciencia es el tema del 32º principio de Epicteto. La paciencia es el antídoto para la ira y la frustración, nos aconseja. Este principio nos insta a mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades y los desafíos. La paciencia nos permite resistir la impulsividad y el enojo, lo que nos ayuda a tomar decisiones más sabias. Nos desafía a entender que muchas cosas están más allá de nuestro control y que no siempre podemos obtener lo que deseamos de inmediato. Al practicar la paciencia, desarrollamos una mente tranquila y resiliente. Principio 33. La importancia del autodescubrimiento. Epicteto nos anima a buscar el autodescubrimiento en el 33º principio. Conócete a ti mismo, nos dice. Este principio nos insta a explorar nuestras propias creencias, valores y deseos para comprender quiénes somos realmente. El autodescubrimiento nos lleva a una mayor conciencia de nuestras fortalezas y debilidades, lo que nos permite crecer y mejorar.
Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y a estar abiertos a la evolución personal. Al buscar el autodescubrimiento, nos acercamos a una vida más auténtica y significativa. Principio 34. La tolerancia a la diversidad de opiniones. La tolerancia a la diversidad de opiniones es el tema del 34º principio de Epicteto. Acepta que otros tienen puntos de vista diferentes, nos aconseja. Este principio nos insta a ser respetuosos y comprensivos con las opiniones y creencias de los demás. La tolerancia nos permite abrirnos a nuevas perspectivas y a construir relaciones más armoniosas. Nos desafía a no imponer nuestras opiniones y juicios a los demás, sino a escuchar y aprender de las diferencias. Al practicar la tolerancia, fomentamos la paz y la cooperación en nuestras interacciones sociales. Principio 35. La importancia de vivir con propósito. Epicteto nos recuerda la importancia de vivir con propósito en el 35º y último principio. Una vida sin propósito es una vida sin dirección, nos dice. Este principio nos insta a buscar un sentido más profundo en nuestras acciones y elecciones. Vivir con propósito nos ayuda a enfocar nuestra energía en lo que realmente importa y nos da un sentido de dirección en la vida, nos desafía a preguntarnos sobre nuestros valores y objetivos y a alinear nuestras acciones con ellos. Al vivir con propósito, creamos una vida significativa y satisfactoria. Principio 36. La importancia de la resiliencia emocional. En el 36º principio, Epicteto nos insta a desarrollar la resiliencia emocional. No te dejes llevar por tus emociones, nos dice. Este principio nos desafía a no ser prisioneros de nuestras emociones, sino a aprender a manejarlas de manera equilibrada. La resiliencia emocional nos permite mantener la calma en situaciones emocionales intensas y a no tomar decisiones impulsivas basadas en nuestras emociones. Nos ayuda a tomar distancia de nuestras reacciones automáticas y a responder de manera más consciente y sabia. Al practicar la resiliencia emocional, fortalecemos nuestra capacidad de enfrentar los desafíos con serenidad. Principio 37. La sabiduría de aprender de la experiencia. Epicteto nos anima a aprender de la experiencia en el 37º principio. La vida es una lección constante, nos dice. Este principio nos insta a ver cada experiencia, ya sea positiva o negativa, como una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Aprender de la experiencia nos permite mejorar y evolucionar como individuos. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras acciones y elecciones, identificando lecciones valiosas en cada experiencia. Al abrazar la sabiduría de aprender de la vida, nos convertimos en personas más sabias y conscientes. Principio 38. La importancia de la moderación. Epicteto enfatiza la moderación en el 38º principio. La moderación es la clave de la virtud, nos dice. Este principio nos insta a evitar los extremos y a encontrar un equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. La moderación nos ayuda a evitar el exceso y a mantenernos en el camino de la virtud. Nos desafía a no caer en hábitos destructivos o comportamientos impulsivos. Al practicar la moderación, vivimos una vida más equilibrada y virtuosa. Principio 39. La importancia de la comunicación clara. La comunicación clara es el tema del 39º principio de Epicteto. Habla con claridad y escucha con comprensión, nos aconseja. Este principio nos insta a ser conscientes de cómo nos comunicamos con los demás y a buscar una comunicación efectiva. La comunicación clara nos ayuda a evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Nos desafía a ser honestos en nuestras conversaciones y a escuchar activamente a los demás. Al practicar la comunicación clara, construimos relaciones más saludables y colaborativas. Principio 40. La virtud como camino hacia la felicidad. En el 40º y último principio, Epicteto reafirma la virtud como camino hacia la felicidad. La virtud es la verdadera fuente de la felicidad, nos dice. Este principio nos insta a buscar la virtud en todas nuestras acciones y elecciones, reconociendo que la verdadera felicidad proviene de vivir una vida virtuosa. La virtud no solo nos lleva a actuar con integridad y sabiduría, sino que también nos llena de un sentido profundo de satisfacción y propósito. Nos desafía a hacer de la virtud el fundamento de nuestras vidas y a buscar constantemente su desarrollo.
Al seguir el camino de la virtud, nos acercamos a una vida plena y significativa. Principio 41. La importancia de la humildad. En el 41º principio, Epicteto nos enseña la importancia de la humildad. La humildad es la base de la sabiduría, nos dice. Este principio nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a no dejarnos llevar por el orgullo o la arrogancia. La humildad nos ayuda a mantenernos abiertos a nuevas perspectivas y a aprender de los demás. Nos desafía a no sobrevalorarnos ni menospreciarnos, sino a mantener una visión realista de nosotros mismos. Al practicar la humildad, cultivamos una mente abierta y una disposición para el crecimiento personal. Principio 42. La importancia de la empatía activa. Epicteto nos recuerda la importancia de la empatía activa en el 42º principio. Pon en práctica la empatía en tus acciones, nos dice. Este principio nos insta a no solo comprender las emociones y perspectivas de los demás, sino a actuar en consecuencia. La empatía activa nos lleva a tomar medidas para ayudar y apoyar a quienes nos rodean, nos desafía a traducir nuestra comprensión en acciones que beneficien a los demás. Al practicar la empatía activa, construimos relaciones más cercanas y significativas con aquellos a quienes tocamos con nuestros actos de bondad. Principio 43. La importancia de la autenticidad. La autenticidad es el tema del 43º principio de Epicteto. Sé fiel a ti mismo en todas las circunstancias, nos aconseja. Este principio nos insta a ser coherentes en nuestras acciones y a no comprometer nuestra integridad para agradar a los demás. La autenticidad implica vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, sin miedo al juicio externo. Nos desafía a ser honestos y fieles a nosotros mismos en todas las circunstancias. Al practicar la autenticidad, construimos una vida más rica y significativa. Principio 44. La gratitud como estado mental. Epicteto nos recuerda la importancia de la gratitud como estado mental en el 44º y último principio. La gratitud es el camino hacia la paz interior, nos dice. Este principio nos insta a cultivar una actitud de agradecimiento hacia la vida, independientemente de las circunstancias. La gratitud como estado mental nos ayuda a ver la belleza y el valor en cada momento de la vida.